Hola, buenas tardes. Yo soy el pastor Arturo Lira, pastor de la Iglesia Bautista Independiente Maranata. Y este video es con el propósito de compartir con usted el mensaje más importante de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y ese mensaje tiene que ver con la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestro ser. La Biblia es la palabra de Dios y de ella quiero hablarle. Pero quiero iniciar con una pregunta. ¿Sabe usted qué va a pasar con su alma después de morir en esta tierra? Es una pregunta que la palabra de Dios nos enseña a través del mensaje más importante de salvación. Y ese mensaje comienza con la realidad de que usted y yo somos pecadores. De hecho, la Biblia dice que somos pecadores desde el momento de nacer. La Biblia dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La Biblia enseña que desde nuestro nacimiento somos considerados pecadores. La Biblia dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Justo quiere decir perfecto, sin pecado, y no lo hay. Yo escucho a la gente diciendo no soy perfecto, pero pocas veces escucho a la gente reconocer que es pecadora. Incluso si alguien dijera que no tiene pecado, la Biblia dice que se engaña a sí mismo. Esta es una realidad universal. La Biblia enseña que por cuanto todos pecaron, eso nos incluye a nosotros, a usted, querido amigo, y a mí. Delante de Dios nosotros somos pecadores. Usted y yo por ese pecado estamos también separados de Dios. Y ese es un problema. La Biblia enseña en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, y la consecuencia es, están destituidos de la gloria de Dios. Destituido quiere decir separado, y estamos separados de Dios porque Dios es un Dios santo, santo, santo. De hecho, la Biblia enseña que Dios está airado contra el impío todos los días. Así es. Su pecado y mi pecado nos aleja de Dios y nos quita toda esperanza de salvación por nuestras propias fuerzas. No solo somos pecadores y estamos perdidos, sino también la Biblia enseña que estamos condenados a la muerte eterna. El Señor Jesucristo dijo en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza. Y el apóstol Pablo dijo que la paga del pecado es muerte. ¿Pero a qué muerte se refiere? Fácil, a la muerte eterna. La Biblia enseña en Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, pecado sexual, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, homosexualismo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia es clara, el pecador no puede heredar el reino de Dios. La Biblia lo confirma en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 21:8, donde dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, una vez más, pecado sexual, los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra de Dios es clara. El pecador merece el castigo y la condenación eterna. De hecho, en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel lo dijo, el alma que pecare, esa morirá. El pecador merece la muerte eterna. Ese es el castigo, la paga por nuestros pecados. Como pecadores estamos destinados a ese infierno. Y la pregunta sería, ¿puedo hacer algo yo para salvarme por mis propias fuerzas y por mis propios medios? Bueno, escuche lo que dice la Biblia en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias o actos religiosos son como trapos de inmundicia. Delante de Dios nuestras obras religiosas son eso, trapos de inmundicia. La Biblia enseña en Efesios 2:9 que no somos salvos por obras. Ninguna obra puede salvar al pecador. Por lo tanto, no hay nada que usted pueda hacer para salvarse a sí mismo. Somos pecadores perdidos
que no podemos hacer nada para salvarnos por nuestros propios medios, religión, obediencia o actos de piedad. Parecería que todo es tinieblas, pero en este momento hay buenas noticias. Y es que hay buenas noticias, que hay una solución a este pecado de nosotros, y es Jesucristo. La Biblia enseña en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado, dice la Escritura. Jesucristo fue sin pecado, una vida perfecta. Jesucristo es la única salvación al pecador, porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es el único que ha vencido la muerte y que la venció con una vida perfecta. La Biblia dice en Isaías 53:5 que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Su amor fue tan grande que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si bien la paga del pecado entonces es muerte, la Biblia dice también que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No somos salvos por obras, pero somos salvos por gracia en Jesucristo. Querido amigo, Jesucristo es la única salvación. Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el mensaje que predicamos. Jesucristo es el único camino. Es lo que predicaron los apóstoles en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro mediador, porque la Biblia también dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Por lo tanto, no podemos obtener ayuda de ninguna otra persona más que de Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y propiciación quiere decir la ofrenda para perdonar nuestros pecados. Usted no puede salvarse a sí mismo, pero puede dejar que Cristo le salve. Cristo es el Salvador, el único camino y la única solución. ¿Qué necesita hacer? La Biblia también lo dice. Usted necesita arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Arrepentimiento y fe. El Señor Jesucristo predicó cuando estuvo aquí en la tierra, y Él dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed el Evangelio. Y el Evangelio es que Él es el Salvador, las buenas nuevas de que Él es el Salvador del mundo. Los apóstoles también predicaron. El apóstol Pablo dijo que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No todas las personas son salvas, querido amigo. Solo aquellas que se han arrepentido de sus pecados, que renuncian a su pecado y que ponen su fe en Cristo Jesús como su Salvador personal. Eso es una decisión que usted tiene que tomar. Por lo tanto, quiero terminar diciéndole que esa decisión es personal. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted puede tomar la decisión de llegar a ser hijo de Dios si recibe a Cristo y se arrepiente de sus pecados. La Biblia es clara en cuanto a esta decisión que usted tiene que tomar. En Juan 3:18 la Biblia dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, es una decisión que debemos tomar de todo corazón, no unas palabras ni una oración solamente, sino una decisión profunda del corazón. El apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, la invitación es esa, a tomar la decisión de venir a Cristo con fe y arrepentimiento.
Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo creyendo en Jesucristo como Salvador y arrepintiéndote de tus pecados es la única forma de encontrar la salvación, el perdón y la vida eterna que te dará la seguridad de saber dónde va a estar tu alma después de morir. Quiero invitarle a 3 cosas antes de terminar este video. Que usted primeramente reflexione en los textos y las palabras que le he compartido. En segundo lugar, que usted reconozca que lo que la Biblia dice es verdad, que somos pecadores, merecemos el infierno, no nos podemos salvar y solo hay un Salvador que nos está invitando a recibirle arrepentidos de nuestros pecados. Pero no solo le pido que reflexione, no solo le pido que reconozca, sino en tercer lugar le quiero pedir que resuelva una decisión en su vida. Que tome una decisión en cuanto a su propia alma y a su decisión por Cristo. Es una decisión que se toma ahora, no se toma después. Es una decisión que Cristo le está invitando a tomar hoy. Esto no tiene que ver con religión, esto no tiene que ver con iglesia, esto no tiene que ver con templo, y esto no tiene que ver con alguna creencia o costumbre o tradición que usted tenga. Pues esto tiene que ver con Jesucristo como su Salvador personal. Venga a Cristo pronto, solo en Él hay salvación.